Me sentaba en una mesa día a día, sin notar si tu existencia se veía, sobresalía. Pero un día como hoy, brillate a mi vista, tu nombre robé de una lista para una entrevista. No entrevista que evita, que mentira tan inerte, indecente la idea era fake yo tenerte. Sin resultado y sin creer que al día siguiente era tú la que invitaste a clicar. Estoy presente, existente, así comienza el relato viviente de una historia elocuente de alegría y no alegría, pero qué ironía. De toda esta vida estoy presente, existente, así comienza el relato viviente de una historia elocuente de alegría y no alegría, pero qué ironía. De toda esta vida caminábamos, paseamos, nos ocultamos en la oscuridad de una calle en el valle. Qué detalle, qué más da, no importa lo prohibido, la realidad de poder tu cuerpo enamorar y tus labios como adicto poder besar de las manos, dejarnos llevar, alguna vez encontrar aquella felicidad que buscábamos. En caminos divididos, perdidos, extraviados, sin definir, solo extasiados en un maldito planeta que estaba contaminado. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento nos pasó? ¿En qué momento? Olvídate todo sin explicación, no lo entiendo yo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento nos pasó? ¿En qué momento? Olvídate todo sin explicación, no lo entiendo yo. Es solo una historia, reservas de un pensamiento, de una memoria que perturba por un tiempo, vidas pasadas, vidas perdidas, una lección más que aprendida. En el silencio de las noches se hizo mi ser, como un ninja sigiloso sin dejarse ver, sin dejar perder la oportunidad de tu cuerpo poseer, acariciar, besar y nuestras almas ardientes poder entrelazar. Fuera de este mundo te llevaré como aquel canción que dedicaste a mi ser, haciendo enloquecer, entremecer, sin sabiduría enloquecía, no sabía qué podía hacer. ¿Qué momento llegó el silencio de mi vida? La verdad es que no encuentro salida, no sé qué cantar, no sé qué rimar. La idea es llegar a algo más allá de toda diversidad de los cuerpos, tu cuerpo junto al mío, placer bajo la lluvia, bajo la nieve. No importa, la idea era perdernos entre nosotros, sin tener la preocupación del mundo del trabajo, los estudios, las cosas de la casa, futuros, predicciones inventadas. Más allá de todo, la consecuencia de lo prohibido, lo que hacía volar la imaginación era tenernos a nosotros en un mismo sonido, sin tener que hablar, sin tener que escuchar, solo acariciar, el placer infinito, dejarnos llevar. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento nos pasó? ¿En qué momento? Olvídate todo sin explicación, no lo entiendo yo. ¿Dónde ha quedado todo lo que ocurrió? Desde jueves a lunes sí, todo cambió. Llegaste culpándome, apuntándome, diciendo que era la causa de todos tus males. Palabras irreales, que no tengo derecho sobre ti, ni siquiera existían todos los meses que he ido yo por ti. Pasado el tiempo, todo acabó, solo en un recuerdo. Todo quedó, sí, solo en un recuerdo.